Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. ¿Vieron la entrada triunfal que hicimos en simultáneo? Cada uno por su escalera. En este convenio estratégico que nuestro colegio tiene con el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, venimos con una serie de charlas que gentilmente nos están ofreciendo distintas escribanas y escribanos. Hoy tenemos el honor de contar como disertante a la escribana Sonia Likasiewicz, que es asesora jurídico-notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La temática que nos convoca nos interesa a todos porque es la registración de boletos de compraventa y por sobre todas las cosas el tema que tanto nos atrapa, que es el de hipotecas divisibles en la comercialización de unidades de construcción. Así que no más, agradeciéndote, Sonia, tu presencia, la gentileza de venir a traernos estas capacitaciones. Los dejo con la escribana Sonia Likasiewicz. Gracias. Muchas gracias a vos, al contrario. Bueno, la agradecida soy yo por poder participar en estos encuentros que son producto de un convenio existente entre el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Así que muchísimas gracias por permitirme participar y por permitir transmitir algunas ideas vinculadas con esta normativa tan nueva que de alguna manera yo creo que favorece el mercado inmobiliario y la comercialización de inmuebles. Voy a tratar de comenzar con la exposición, ¿sí? Y creo que después vamos a tener un lugarcito para preguntas, así que hay un chat donde nos podemos ir comunicando, ustedes envían las consultas allí y luego vamos a contestar. Sí, sí. Ya lo tiene el colegio, ¿sí? Ya lo tiene el colegio profesional, así que está a disposición de ustedes, ¿sí? Bien, ¿cómo nace esta normativa vinculada con la comercialización de inmuebles? Todos los que estamos aquí sabemos que tenemos un gran déficit de vivienda en toda la República Argentina, no solamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que hay ciertas políticas que se fueron implementando al efecto de vincular a los compradores con los vendedores de las unidades funcionales, digamos, cuestiones que se han visto detenidas, primero por el fracaso de algunas políticas, recordarán lo que fue Fonavi, lo que es el tema Procrear, que tienen alcance, pero vinculado con determinado sector económico. Y la realidad es que la problemática habitacional no se restringe a un sector económico, sino que abarca a todos los integrantes de nuestro país, de nuestra comunidad. También sabemos todos lo difícil que es acceder hoy a un crédito hipotecario, precisamente porque en algunos casos consideramos que no es lo suficientemente atractivo, medido a términos de onerosidad, y por otra parte, no todos los eventuales adquirentes califican en el mercado bancario como para poder ser postulantes y obtener un crédito hipotecario a su favor. Y además hay otra cosa que nos pasa, que vemos que todos aquellos proyectos constructivos no son ágiles en cuanto a la aprobación de los planos, la registración de los planos,
la verificación de los diferentes peritos que intervienen en la calificación de la obra al efecto de aprobar ese plano. Todo eso hace que hoy nos encontremos con un mercado donde hay unidades construidas que no pueden ser escrituradas porque no tienen la documentación de base suficiente como para poder proceder a hacer el reglamento. Esto es, nos encontramos con que no hay planos de mensura en propiedad horizontal aprobados. Eso es lo que nos permite a nosotros los escribanos afectar al régimen de propiedad horizontal y proceder a escriturar. Y luego que hay muchas unidades que están en proceso de construcción, pero que no son adquiridas por los eventuales compradores porque hay inseguridad jurídica. Esto es, ustedes hoy se encuentran con un comprador y un desarrollador que está construyendo. Si ese desarrollador no es conocido y recién está ingresando en el mercado, se encuentra con alguna dificultad, porque desde el punto de vista hasta emocional, diría yo, tiene que tener cierta competencia, cierta trayectoria en el mercado para que el comprador confíe y decida colocar sus ahorros en ese emprendimiento inmobiliario. El constructor que ya tiene una trayectoria y que es conocido, corre con las de ganar, como quien dice. Pero aquel joven emprendedor que quiere comercializar desde cero, se encuentra con que va a la inmobiliaria le dice, esto es muy bonito, el proyecto es fantástico, pero a mí no me lo compra nadie, porque a usted no lo conoce nadie y además me está vendiendo un cubo de aire. Todo esto hace que se haya intentado, desde la normativa, facilitar el acceso a la vivienda. Yo, Ramiro, juro que estoy haciendo lo que vos me dijiste. Pero te tengo que apuntar ahí a vos. Ahí está. Me equivoqué de sector para apuntar. Bueno, entonces yo digo, comenzamos desde el principio. ¿Qué pasa hoy con un boleto de compraventa tradicional? Es cierto que en el mercado no se está trabajando con boletos de compraventa. En general, el corredor inmobiliario toma una reserva. Esa reserva es aceptada por el vendedor, se suplementa la reserva hasta cubrir determinado monto que satisfaga a todos los intervinientes y posteriormente se va a la escritura. Esto es lo que pasa hoy en la realidad económica y creo que ustedes coinciden conmigo. Pero si decido hacer un boleto de compraventa, ese boleto de compraventa tiene que tener determinadas características para hacerle oponible al eventual acreedor del vendedor. Esto es, yo vendedor, vendo por boleto de compraventa, recibo el 25% del precio, pero no entrego la posesión. ¿Estoy cubierta frente a cualquier eventual acreedor que pretenda entablar una medida cautelar? La realidad es que no. Por eso, firmar una reserva e ir directamente a una escritura es lo mismo que firmar un boleto de compraventa con el 25% del precio, el 50% o el 80% y no entregar la posesión. ¿Me siguen hasta allí? Para que el comprador tenga defensa frente al eventual acreedor de la parte vendedora, tiene que cumplir los requisitos que me dice la ley. ¿Y qué es lo que me pide el Código Civil? Primero, contratación con el titular registral. El que suscribe el boleto de compraventa tiene que ser el vendedor, el que tiene título, el que tiene posesión y además está registrado en el registro de la propiedad inmueble. O aquella persona que adquiriendo por boleto de compraventa ceda los derechos de ese boleto a un cesionario que va a ocupar su lugar en la contratación. Luego, tiene que pagar el 25% del precio. Esto es, boleto con el titular más el 25% del precio. Y además, ese boleto tiene que tener fecha cierta. En general, hay muchas maneras de que un boleto adquiera fecha cierta, pero en general la fecha cierta se adquiere a través de la certificación notarial o a través de algún hecho que determine que de allí para adelante el boleto no pudo haber sido firmado.
Y aquí viene el último punto, que es en general el que no se da para obtener esa protección. ¿Y cuál es? Tener publicidad registral o posesoria. Hasta hace muy poquito tiempo, ustedes iban con un boleto de compraventa al registro de la propiedad inmueble sobre una unidad en construcción y no lo podían registrar. Hoy, con la nueva normativa, ese boleto de compraventa puede pasar a tener una publicidad registral, porque no va a ser nunca posesoria la publicidad. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un objeto distinto, que es de una unidad que está en construcción. Entonces, desde lo tradicional, a los 3 primeros requisitos le tengo que sumar posesión. Si el comprador tiene posesión, está protegido frente a cualquier acreedor que pretenda discutir el derecho con respecto al inmueble. Hoy, con una unidad en construcción, por más que tenga el 100% del precio pago, no voy a tener nunca la posesión. Entonces, ¿a qué tengo que apelar? Tengo que apelar a la publicidad registral. Por eso se busca proteger al adquirente inscribiendo en el registro de la propiedad inmueble ese boleto de compraventa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Sigo? Bien. Rami, pruebo, a ver si voy. No sé si fue mío o tuyo, fue mío. Bien, fantástico. Entonces, paso sí a hablar ahora de qué es lo que puedo tener como objeto de comercialización con el nuevo sistema que nace a partir del decreto 1017 del año 2024. A ver, retrocedo un poquito. Ahí está. Entonces, tenía el boleto tradicional en la filmina anterior. Ahora tengo el nuevo objeto. ¿Qué es lo que puede ser objeto de contratación con este sistema nuevo? Con el sistema tradicional, cualquier unidad, cualquier finca, cualquier inmueble que esté totalmente construido. Con este sistema que la ley me da, puede ser objeto de contratación cualquier proyecto inmobiliario que luego se va a someter al sistema de propiedad horizontal o al sistema de conjuntos inmobiliarios. Entonces, el terreno que está en Ciudad de Buenos Aires, en el cual se van a construir 18 unidades funcionales, parte destinada a vivienda, partes a local y otras unidades complementarias destinadas a cochera o baulera, puede ser objeto de la contratación. ¿Sí? Un lote de terreno ubicado en el ámbito de provincia de Buenos Aires que se va a afectar al sistema de conjuntos inmobiliarios también puede ser objeto de contratación. ¿Qué más? Todas aquellas parcelas que de alguna manera pueden ser subdivididas y originar parcelas de menor tamaño. Supongamos, tenemos un campo de 50 hectáreas, puedo dividir ese campo en 50 parcelas de 1 hectárea cada una. Eso también es objeto de contratación. Y además, algo que es muy novedoso, que es el derecho de superficie. Esto es, yo puedo tener un terreno y sobre ese terreno edificar, no en calidad de propietario, sino en calidad de superficiario. El terreno sigue siendo de una persona, pero el que tiene derecho a construir es el que tiene el derecho de superficie, que es algo muy novedoso y que también puede ser utilizado. ¿Dónde busco la normativa? ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy así, comercializo de esta manera? ¿Estoy haciendo las cosas correctamente o estoy inventando para poder comercializar? Ya no estoy creando derecho. Estoy utilizando una norma legal. La primera norma legal es el DNU 1017 del año 2024, que genera lo que es la hipoteca divisible. Y luego la otra normativa es la resolución conjunta de Ministerio de Economía y Ministerio de Justicia. Esta normativa es aplicable para todo el país.
La que es aplicable para nosotros, escribanos de Ciudad de Buenos Aires, y para ustedes, que son corredores inmobiliarios del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es la que reglamenta estas dos normativas, que son dos disposiciones técnico-registrales, que fueron suscriptas por el director del Registro de la Propiedad Inmueble, el escribano Bernardo Miura. Son las resoluciones 10 y 11 del 2025. Entonces, hoy la comercialización tiene un amparo legal, más allá de la autonomía de la voluntad. Antes estaba vendiendo el cubo de aire basado en la buena fe de la contratación entre vendedor y comprador, hoy me está amparando la ley. ¿Tengo que seguir algún procedimiento? ¿Qué le pido a la gente como para poder comercializar de esta manera? Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Si la pregunta ansiosa es, Sonia, mañana tengo que hacer algo de esto, ¿puedo? La respuesta es sí. Porque para poder comercializar unidades en construcción, no necesito mucho más que lo que tienen ustedes cuando viene un desarrollador y les dice, mira, soy dueño del terreno, mira, tengo un plano aprobado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mira, tengo un proyecto de subdivisión en mensura, en propiedad horizontal, donde surgen las diferentes unidades funcionales que van a integrar el edificio. Con todo eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Ir a un escribano, pedirle que me afecte ese inmueble al régimen de registración de boletos y paso a vender por boleto de compraventa que luego puedo inscribir en el registro de la propiedad. Sí, coménteme. Con respecto a los fideicomisos que trabajan con cesiones de derechos, También es posible. ¿Es posible igual? Exactamente. La figura es tan amplia que no se limita a que el desarrollador, constructora, sea la sociedad anónima o la SRL que construye. Puede instrumentarse también a través de un fideicomiso. Entonces, el fiduciario, si está dentro de la manda del fideicomiso, podrá ceder derechos, firmar boletos de compraventa, esos boletos pueden ser cedidos, esos derechos pueden ser cedidos. Y los que hoy ya se están comercializando de esta forma también pueden entrar en el sistema. ¿Está? O sea, no es limitativo el sistema. Entonces, ¿qué necesitamos? Afectar, o sea, hacer la escritura de afectación. Puedo tener un emprendimiento que está desde cero o puedo tener un emprendimiento que ya se comenzó a comercializar por boletos de compraventa. Teniendo esto que les pedí, podemos directamente nosotros los escribanos hacer una escritura de afectación y ustedes, los corredores inmobiliarios, proceder a la comercialización. Entonces, básicamente, ¿qué necesito? Individualizar el inmueble, ¿sí? Saber de qué inmueble se trata. Para poder individualizar el inmueble, el escribano va a tener la escritura antecedente. Entonces nosotros vamos a ver, se compró el inmueble ubicado en la calle Alsina al 1000. Ese inmueble en la calle Alsina al 1000 va a tener 1000 metros cuadrados. Y va a tener un proyecto de construcción de 1000 metros cuadrados. De ese proyecto de construcción que surge del plano que está registrado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tengo la habilitación suficiente como para firmar la escritura. Pero necesito tener descriptas las unidades funcionales. ¿Quién describe las unidades funcionales? Bien, un agrimensor que efectúa un proyecto muy similar a lo que en definitiva va a ser el plano de mensura horizontal que me va a permitir hacer el reglamento. Con estos elementos se dirigen al escribano y el escribano hace la escritura de afectación y la procede a inscribir en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, en verdad, físicamente van a tener lo mismo que lo que están comercializando ahora, el famoso cubo de aire, pero jurídicamente no. Jurídicamente van a tener un derecho
que está registrado en el registro de la propiedad inmueble. Sí. Ahora le contesto, voy a tratar de pasar la Rami. Ahí está. Bien, este es un registro especial que se va a dar adentro del registro de la propiedad inmueble. Va a estar vinculado con la matrícula, pero se genera un folio aparte conforme el proyecto de obra. ¿Sí? Ustedes tienen el esquema de lo que es un informe de dominio: rubro titularidades, rubro gravámenes y cancelaciones. En el rubro gravamen, el registro va a tomar nota de la escritura de afectación al régimen de propiedad horizontal. Y luego, en un folio aparte, va a anotar proyecto de la calle Alsina, proyecto número 1. 30 unidades funcionales con la descripción que surja de la escritura que nosotros hicimos, que se basa en el plano que hizo el agrimensor. Lo bueno es que no solamente se va a anotar el boleto de compraventa. ¿Qué pasa si ustedes hoy comercializan por boleto de compraventa y el adquirente por boleto fallece? ¿A quién le escritura el desarrollador? A los herederos. ¿Y cómo sabe que son los herederos? Le pide una declaratoria de herederos. Bueno, en este sistema, la declaratoria de herederos también puede ser anotada con relación a la unidad en proyecto de construcción. Entonces, fíjense la ventaja para el desarrollador. El desarrollador ya no tiene que ir adivinando quién es el heredero. Va a tener una declaratoria y esa declaratoria va a tener publicidad registral. Supongamos que el adquirente por boleto de compraventa quiera ceder sus derechos. Bien, ¿cómo es la cadena de cesiones? Y a veces nos perdemos, a veces llegan a la escribanía y me dicen yo cedí, falta una, ¿quién es el comprador? ¿A quién le escrituro? Bueno, hoy las cesiones también pueden ser anotadas en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, unidades que no existen, que se comercializan a través de un boleto de compraventa, que se registra, pueden ser cedidas, pueden ser anotadas declaratorias de herederos con respecto a ellas y también son un elemento de valor. ¿Por qué? Porque puedo ir a una institución bancaria y pedir un crédito en base a un boleto de compraventa inscripto. Yo me pregunto en la práctica hoy, si alguien tiene un boleto tradicional, de los que hacemos tradicionalmente vinculados con una unidad que está en construcción, si va a un banco, ¿el banco le da un crédito? No, de ninguna manera. De esta manera, con un boleto inscripto, el banco se puede subrogar en los derechos y una vez que el edificio esté construido, tiene el mismo derecho que el adquirente original. Es decir, el boleto de compraventa puede ser objeto de prenda, que es un instrumento de crédito también muy importante en la comercialización. Esto es, lo que nos está faltando hoy es crédito, tanto para el constructor como para el adquirente. Entonces, todo esto crea nuevos mecanismos. ¿Qué le voy a pedir yo, escribano, a esta persona que quiere afectar al sistema de registración de boletos? Que me traiga todos los planos, ¿sí? Como comentamos recién. El proyecto de obra presentado ante el gobierno, eso es muy difícil, Sonia, no es muy difícil. Es el mismo proyecto de obra que necesito para empezar a construir. Entonces, con la inscripción, con la presentación para su registración, a través del TAD ya tengo directamente el proyecto registrado. ¿Y cómo hago para tener, digamos, el proyecto del agrimensor? Bueno, todos sabemos, es más, podemos entrar a través de la página del gobierno de la ciudad y ver qué es lo que se puede construir en ese terreno. Entonces, un agrimensor puede rápidamente resolver el problema de cuántas van a ser las unidades, qué metraje van a tener, etcétera, etcétera. Pero me tengo que comprometer como desarrollador a sí o sí afectar al sistema de propiedad horizontal. Y lógico, si hice todo esto es porque quiero que en definitiva
tener unidades escrituradas y no unidades que por siempre van a ser boleto de compraventa. Puede ser que hoy me encuentre con un desarrollador que ya firmó boletos de compraventa. Entonces le voy a decir, mire, corredor inmobiliario, vincúleme con el desarrollador y tráigame todos los boletos que se firmaron, porque voy a dejar constancia de los mismos y también voy a pedir que se registren en el registro de la propiedad inmueble. De esa manera está cubierto no solo el primer adquirente, sino el que ya adquirió. Mire que compró en agosto del 2023, no importa. ¿Cumplimos el requisito, que es una unidad que no puede tener posesión? Sí lo cumplimos. Bueno, entonces ese boleto puede ser registrado en el registro de la propiedad inmueble. Y le voy a pedir al desarrollador que me diga, ¿dónde vas a querer registrar los boletos? ¿En el registro de la propiedad inmueble o en una autoridad designada por la Comisión de Valores? La Comisión Nacional de Valores puede elegir a determinadas entidades para que también registren boletos de compraventa. En general, estamos viendo, ya hay algunos proyectos inscriptos en el registro de la propiedad inmueble y estamos viendo que hay una tendencia de que el organismo de registración de los boletos sea el registro de la propiedad inmueble, lo cual es muy ágil para poder verificar esa publicidad registral. Cualquiera de nosotros acá podemos pedir un informe de dominio y saber qué es lo que pasa con ese inmueble. Por eso la elección. Y además el escribano va a decir, le va a pedir al adquirente que manifieste cuál es el estado de ocupación del inmueble, que en general va a ser un inmueble que está desocupado precisamente porque sobre el mismo hay un proyecto de construcción. Ahí está. Entonces, contestando un poquito, yo creo que ya contesté anticipadamente, pero para hacer esto un poquitito más claro, vamos a ver qué es lo que hace el registro de la propiedad inmueble. El registro abre en el rubro de gravámenes la posibilidad de anotar la afectación al sistema de boletos. Va a calificar los boletos que se presenten. Esto es, si ustedes elaboran un boleto de compraventa, tienen que tener en cuenta esto. Primero, hay que pagar el 25% del precio. Segundo, tiene que haber inexistencia de posesión. ¿Por qué? Porque este régimen es para todo lo nuevo que se construye, no para lo que ya está construido, no para lo que podemos tener posesión. Y además tiene que tener fecha cierta. Yo para simplificar puse firma certificada. Hoy el registro de la propiedad inmueble va a pedir una firma certificada notarialmente para poder inscribir. Esto es por una cuestión de seguridad jurídica, ¿sí? Va a poder inscribir, como dijimos antes, las cesiones que se efectúen, las medidas cautelares, las restricciones, esto es, Sonia, ¿se van a poder embargar derechos sobre un boleto de compraventa? Sí. Entonces la seguridad es para todos, para el adquirente, para el que transmite y hasta para el tercero que de alguna manera puede cobrar sus créditos con boletos de compraventa inscriptos. Lo que sí es que se trata de que este sistema no se perpetúe en el tiempo, sino que tiene que haber un círculo sano de finalización. ¿Y ese círculo sano cómo se da? Se adquiere el terreno, se construye, se transmite por boleto de compraventa y una vez que está en condiciones de proceder a hacerse la escritura, el desarrollador con los adquirentes proceden a escriturar, no es que se anula la posibilidad de inscribir nuevos boletos de compraventa porque ya se afectó a propiedad horizontal y cada uno de los adquirentes es dueño pleno, titular de dominio de la cosa. Tiene la posesión y tiene la escritura pública, ¿sí? Entonces, el sistema tiende a no perpetuarse, por eso se le pone un plazo. Y se le pone un plazo largo, porque en 10 años uno puede comprar, bueno, ahora a veces no tanto, ¿no es cierto? Pero se pone un plazo, se compra el terreno, se afecta al régimen, se comercializan las unidades funcionales
y llegado el término de 10 años, ya tengo que haber previsto en la comercialización y en la construcción la terminación del edificio. ¿Para qué? Para poder escriturar y que esa persona que compró por boleto se transforme en titular de dominio, que tenga una escritura, que pueda hipotecar esa escritura, que pueda transmitir por donación, que pueda transmitir a título de venta. ¿Qué pasa si no llego a los 10 años? Bueno, prorrogo. ¿Y por qué plazo prorrogo? Por un plazo de 10 años más. Es la posibilidad que me da la ley. Obviamente también hay otras cuestiones de desafectación. Cuando el proyecto no se ha iniciado nunca y se han comercializado las unidades, a lo mejor hay un conflicto judicial que permite que el juez decida, bueno, esto no va más, lo terminamos, o los propios contratantes dicen, bueno, la verdad, no nos gustó el proyecto, salimos a vender, pero tenemos conformidad entre el desarrollador y los compradores que devolvemos todo y quedamos amigos igual. Entonces, no es algo, primero, obligatorio. El sistema de comercialización es optativo, sin perjuicio de que consideramos que es beneficioso por la seguridad jurídica. Pero tampoco se mantiene en el tiempo si la gente no quiere. Hay autonomía de voluntad. Si están todos de acuerdo, desafectamos, devolvemos lo que hayamos recibido, nos compensamos o no de acuerdo a cómo se compongan las distintas voluntades y podemos desafectar tranquilamente. No es algo que me obligue sí o sí. Esto va a pasar en el registro de la propiedad inmueble. Bien. Sí, coméntame. Yo creo que ambos se benefician. No es obligatorio el registro, ¿sí? O sea, yo creo que compondría antes. A ver, pongámonos de acuerdo. El sistema es optativo. Vos podés tener un grupo de adquirentes que con decisión conjunta del desarrollador decidan no inscribir los boletos y otro grupo de adquirentes en el mismo emprendimiento que deciden inscribir, ¿sí? No es algo que tener afectado al régimen de registración de boletos es optativo y registrar los boletos de compraventa también es optativo. Yo creo que la parte de sellar el boleto se vincula con la parte impositiva, ¿sí? Vos para poder inscribir un boleto, el registro no te va a controlar el pago del impuesto de sellos. El impuesto de sellos queda en, digamos, como obligación asumida por las partes. Entonces son vendedor y comprador los que toman a su cargo el cumplimiento de las obligaciones tributarias. No lo controla el registro de la propiedad inmueble. No porque el boleto, aparte, suponte, vos firmás un boleto hoy, lo registrás mañana y tenés plazo para pagar el impuesto de sellos. El impuesto de sellos, pues en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para instrumentos privados, si no me equivoco, tiene 15 días, digamos, los obligados al pago. No estamos hablando de un boleto firmado por escritura, donde ahí sí el escribano retiene, pero la obligación es de las partes. Y el registro en eso no puede controlar el cumplimiento de las cuestiones impositivas, ¿sí? Bien, les digo la pregunta en voz alta por si no se escuchó. Supongamos que un desarrollador vende el 75% de las unidades. Es eso, ¿verdad? Bien, afectó al régimen de registración de boleto, firmó boleto de compraventa por el 75% de las unidades, el edificio se construyó. Está absolutamente terminado. Tengo de un edificio de 10 unidades, de 100 unidades más fácil, 75 compradores.
que van y le dicen al desarrollador, a mí no me importa que no se vendió el resto, quiero tener la escritura de lo que yo compré. Hasta ahí estoy bien, interpreté bien, ¿verdad? Bien, no hay ningún inconveniente. Se afecta a propiedad horizontal, se le escritura a esos 75 compradores y el resto de las unidades queda como lo mismo que pasaría hoy. Quedan a nombre de, digamos, el desarrollador, que después las va a salir a vender. Una vez que se firmó el reglamento de propiedad horizontal, no. Exacto. Una vez que se firmó el reglamento, ya tenés posibilidad de dominio. Y fíjate que es lógico lo que nos dice la normativa. Porque si yo puedo ser titular de dominio, que es lo máximo, es lo que a mí me garantiza, es más, puedo afectar a protección de vivienda siendo titular de dominio. Si tengo un boleto de compraventa, en principio no. Entonces, si yo puedo lo máximo, ¿por qué voy a perpetuar una situación que jurídicamente es inferior? Esto es, un boleto de compraventa, por más que esté registrado, tiene menor entidad jurídica que una escritura de compraventa, ¿sí? Entonces, la intención no es perpetuar esto en el tiempo, sino que cada uno pueda adquirir lo que quiere. Y el comprador quiere ser dueño de la unidad funcional. Lo que le está dando este sistema es mayor transparencia y trazabilidad a la comercialización por boletos. ¿Nadie escuchó esto de se vendió la misma unidad funcional 5 veces? ¿Y quién tiene prioridad? No sabemos, porque nadie tiene la posesión. Entonces, este sistema de registro es fantástico, porque yo pido un informe al registro de la propiedad inmueble y veo que de las unidades 1 a 10 se registraron boletos de compraventa. Y el comprador quiere comprar la 9, pero la 9 ya se vendió. ¿Se la puede comprar a la desarrolladora? No. ¿La puede comprar? Sí. ¿A quién se la tiene que comprar? Al que firmó boleto de compraventa con la constructora. Ahora quiere comprar la 11. ¿Puede comprar la 11? Sí, no hay inhibiciones, pedimos los informes correspondientes, está registrado, se registró la escritura de afectación, no hay ninguna medida cautelar que impide la disposición, perfecto. Ese boleto de compraventa puede ser firmado tranquilamente. ¿Y lo hago en instrumento privado? ¿Lo puedo hacer yo como corredor inmobiliario? Claro que sí. Pueden ustedes firmar esos boletos de compraventa. Certificada la firma ante un escribano, se presenta al registro de la propiedad inmueble con la minuta correspondiente. ¿Qué va a variar? Ustedes están acostumbrados a pedir informes de dominio e inhibición. Hoy harían algo más, que es completar la minuta. Probablemente el autorizado a inscribir sea el propio adquirente, un apoderado, el propio corredor inmobiliario. Veremos las decisiones que toma el registro en ese momento. Quizás hasta el propio escribano que certifica las firmas les ahorra el trabajo y presenta ese boleto de compraventa a registrar. Sí. Esto es muy nuevo. Esto comenzó o sea, ustedes tienen una de las primeras charlas, ¿sí? Porque empezó a regir hace muy poquito tiempo. Esto es de este año, estamos hablando de agosto de este año. La normativa comenzó a salir. Hubo una reunión en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires explicando el tema a los escribanos y la segunda es esta a nivel colegial, ¿sí? Entonces, hace muy poquito tiempo que la normativa tiene vigencia, pero ya hay un proyecto presentado. Y eso es un montón, porque vos decís, ¿va a funcionar esto? Y debería funcionar, porque hace a la transparencia de la comercialización. Sí. Una pregunta. Yo soy un inversor, compro una unidad y se afecta a este régimen. Bien. ¿El banco me presta a mi inversor, me presta sobre ese boleto afectado, me presta el dinero? Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo juega la hipoteca divisible con todo esto? Porque tenemos que tener en claro que son dos cuestiones que se complementan, pero que pueden vivir separadas. Hasta ahora nosotros estuvimos hablando del desarrollador que tiene inversores, esos inversores tienen dinero, en vez de dejar el dinero guardado en el colchón, salen a comprar inmuebles. Pero también estamos hablando de otro comprador.
Estamos hablando del que quiere comprar su primera vivienda, que llegó a juntar 10.000 o 15.000 dólares y que tiene la capacidad económica de ir pagando cuotas mensuales, ¿sí? Es un comprador nuevo, es un comprador raro. Hasta ahora ustedes ¿con qué se manejan? Con inversores, con el amigo del constructor o con el constructor que tiene 5 o 6 amigos del club y dice, bueno, financiame, comprame unidades en el pozo, pagalas baratas. Ahora hay otro comprador. El potencial comprador hoy puede ser el dueño definitivo de ese inmueble. Lo tenemos en este sistema de registración de boletos. Pero ahora hablemos del otro constructor. Hablemos del constructor que no tiene amigos, ¿sí? Pero que sí tiene gente que le presta dinero, que puede ser una entidad bancaria o puede ser un particular, puede ser un privado. Entonces, ¿de qué hablamos ahí? Hablamos de la hipoteca divisible. Y fíjense qué fantástico. ¿Por qué? Porque esa persona que presta el dinero hace una hipoteca a su favor, supongamos que construir el edificio salga $800.000 dólares. Hablemos de un emprendimiento medio, ¿sí? O un emprendimiento, digamos, de pocas unidades funcionales. Necesita $800.000 dólares. Entonces, los amigos acreedores, que no son gente que quiere, digamos, comprar unidades, pero sí financiar la construcción, le prestan dinero a ese constructor. Y lo hacen a través de una hipoteca como garantía. Esto es, ¿cuándo me vas a devolver el dinero? A tal fecha. ¿A qué interés? Al que pactemos libremente entre las partes. ¿Cuándo me lo vas a devolver? Cuando estén vendidas las unidades funcionales. Entonces, terreno hipotecado, con la siguiente característica. La hipoteca se va a dividir una vez que esté construido el edificio entre aquellos adquirentes que no pagan la totalidad del precio, sino que van a seguir con ese acreedor hipotecario devolviéndole el dinero. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, vamos al ejemplo. $800.000 dólares de préstamo. Un edificio de 16 unidades funcionales. Pagaron los adquirentes el 25% del precio. Cuando el edificio se termine, ese saldo remanente del préstamo efectuado puede ser asumido por los compradores por boleto de compraventa que no llegan a pagar el precio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Fácil o difícil? Es un tema económico. ¿Puedo pactar como comprador no asumir la hipoteca porque le pago el 100% al vendedor? Sí, perfecto. ¿Puedo pactar con el desarrollista que mi porcentaje de la deuda lo empiece a pagar a partir de ahora? También puedo. Todo eso queda en la autonomía de la voluntad. La hipoteca divisible no es algo nuevo en el derecho, sino que se implementa nuevamente a través de esta normativa. Y ustedes me dicen, ¿cuándo hiciste, Sonia, una hipoteca divisible? Y un montón de veces, porque el principio de la hipoteca es que toda la cosa está obligada al pago de toda la deuda. Entonces, si yo hipoteco 3 unidades funcionales y no le pago a mi acreedor, el acreedor me puede ejecutar las 3 unidades funcionales. Ahora, si yo por la deuda de $100.000 dólares hipotequé 3 unidades funcionales y tengo la posibilidad de vender una para pagar el 50% de la deuda, ¿me dejará el acreedor? Claro que sí. Bueno, eso es una hipoteca divisible. Esto hoy ya está en el mercado. Y ustedes lo habrán vivido. Algún acreedor hipotecario que prestó dinero, luego se le permite cancelar la deuda al deudor por pacto que han hecho entre acreedor y deudor, y en vez de mantener 3 unidades funcionales, libero una y me quedo con una garantía sobre las otras 2. Eso es nada más y nada menos que una hipoteca divisible. ¿Cuándo puedo hacer esa hipoteca divisible? Cuando empiezo con el proyecto, conjuntamente con la afectación al régimen de registro de boleto de compraventa, o si tengo un terreno comprado,
empecé a construir, no me alcanza dinero, voy a una institución bancaria, le digo que pretendo construir bajo este régimen y financiarme bajo este régimen y afecto hoy al sistema de registro de boleto y división de hipoteca. ¿Estamos? ¿Alguien me levantó la mano por ahí? Sí. La consulta es la siguiente. Un constructor afecta su proyecto al sistema. Contractualmente con el boleto toman compromisos tanto comprador como vendedor. Bien. Ese compromiso puede durar, no sé, en un edificio pequeño 3 años o 3 años. Bien. ¿Cómo viene el contralor de que el constructor o la persona que desarrolla cumpla con las fechas pactadas? ¿Qué pasaría si no se cumple con la fecha pactada o si hay un seguimiento de avance de obra o alguna cosa por alguien si no se cumple la fecha pactada? Bien, lo mismo que pasa ahora. Lo mismo. Porque nosotros en el ámbito notarial decimos, nosotros hoy tenemos la posibilidad de intervenir en cada uno de los boletos sugiriendo las cláusulas correspondientes. También, tenemos una categoría superior. ¿Por qué? Porque al tenerlo registrado, tengo inmediatamente la prueba del contrato. Hoy un contrato, al tenerlo registrado y certificado por escribano, tengo inmediatamente la prueba del contrato. Entonces es más ejecutable todavía. Hoy vos tenés un edificio en construcción con boletos sin firmas certificadas, con cláusulas a veces impuestas por la empresa constructora, donde te dicen, bueno, si no se entrega en 6 meses, se prorroga automáticamente por 6 meses más, y si no se empieza la obra, automáticamente. Bueno, todo eso, con el trabajo de ustedes, que van a mediar entre los intereses del comprador y del vendedor, y el trabajo de los escribanos, que podemos colaborar en la elaboración de esas cláusulas, vamos a poder llegar a cláusulas que sean más equitativas tanto para una parte como para la otra. Al estar certificadas las firmas e inscriptas los boletos, lo único que tenés que demostrar es el incumplimiento. Porque, ojo, no es solamente el constructor el que puede incumplir, que en general no incumple. El que puede llegar a incumplir también es el que compró por boleto de compraventa. Entonces, ¿cómo ejecuto como constructor un boleto de compraventa que no tiene firmas certificadas? Tengo que ir a la justicia, tengo que citarlo a reconocer firmas, bajo apercibimiento, etcétera, etcétera. Hoy, con un boleto con firmas certificadas, por lo menos esa parte no es necesaria, ¿sí? Automáticamente están reconocidas las firmas. Entonces, ¿qué hago? Demando el incumplimiento. Aunque esas firmas que se declaró en ese boleto sean totalmente leonino, como hablabas antes, Es poco probable. que se prorrogue por 6 meses más. Es poco probable que en esta... Es poco probable que con este sistema de comercialización haya condiciones leoninas. Igual las condiciones leoninas son revisables por la justicia, ¿sí? Entonces, piensen que todo esto tiende a la transparencia. Quien afecta al sistema de protección al sistema de registro de boletos de compraventa es porque pretende poder comercializar y dormir tranquilo a la noche y decir, bien, me está permitiendo la normativa que mi actividad se desarrolle y le puedo dar además protección al adquirente por boleto de compraventa. Entro en un sistema trazable porque me conviene, ¿sí? A diferencia de aquel que sigue construyendo de una forma no trazable. O sea, nada implica que uno u otro van a dejar de cumplir. A lo mejor el más prolijo en papel es el que menos incumple, pero lo que se tiende es darle protección a aquel que adquiere por boleto de compraventa. ¿Está? Y luego, las cláusulas, por supuesto, dependen de la autonomía de la voluntad y si de alguna manera perjudican a una de las partes, tienen que ser revisadas por la justicia. Sí. ¿Podemos inferir entonces que el boleto correctamente inscrito a partir de ahora
Obviamente que lo mismo no va a ser, pero digo, a los fines de cumplimiento o incumplimiento de las partes, o de sesiones en su caso y demás, sería como legalmente casi lo mismo. Cuando nosotros hablamos de boleto de compraventa, estamos manejándonos en el ámbito de los derechos personales, ¿sí? Cuando hablamos de una escritura pública de transferencia de dominio, estamos hablando en el marco de los derechos reales. El derecho real es oponible a terceros erga omnes. El boleto de compraventa inscripto sería oponible, sería registrable, pero no te da la garantía de la titularidad de dominio. La titularidad de dominio solo la tiene el que tiene escritura pública, ¿sí? Por eso digo que no hay que perpetuar el sistema, es hacia la seguridad de la contratación, hacia la publicidad, pero en definitiva no tiende a reemplazar la escritura pública, porque nuestro sistema, el sistema notarial, es un sistema de derechos reales cerrados y a eso se tiende. Sí, había otra pregunta por ahí. Creo que tengo a él ahí después. Sí. Si hay posesión, no podés registrar el boleto de compraventa. Esto es para el proyecto en construcción. Claro, pero cuando suscribís el boleto de compraventa, no. Porque es cierto, vos vas a comenzar con una obra en pozo, luego vas a tener una excavación, luego vas a tener un edificio que va en progreso, ¿sí? El día que podés tener la posesión, ya no podés registrar el boleto de compraventa. Sí. 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 Sí, sí, sí. Exactamente, exacto. No, no, el boleto inscripto sigue tan inscripto como antes. Suponte, a ver si yo te interpreto. Vos tenés un esqueleto, ¿sí? Después de ese esqueleto, del primero al cuarto piso, ¿sí? Lo terminaste. Firmaste boletos de compraventa del primero al cuarto piso. ¿Está bien? Cumpliste con la normativa. 25% del precio, declaración jurada de que no hay posesión, que era verdad, porque cuando te di estabas empezando a construir. Bien, hoy tenés la posesión de la planta 1 a la planta 4, ¿correcto? Los boletos de compraventa que firmaste son perfectamente válidos, porque cumpliste con el recaudo legal. Ahora salís a comercializar del cuarto al octavo. ¿Tenés posesión de esas unidades? No, porque seguís con el mismo esqueleto al cual le tenés que pasar los caños, tenés que seguir trabajando, tenés que armar la mampostería, etcétera, etcétera. Del cuarto al 8 podés vender por boleto de compraventa registrable, cumpliendo con esos requisitos. ¿Y qué le vas a decir al registro? ¿Verdad? Me pagaron el 25% y no se entregó la posesión. La posesión es un límite. Por eso digo, cuando el edificio está totalmente terminado, no puedo entrar en este régimen. Venderé por el boleto de compraventa tradicional y entregaré o no entregaré la posesión de acuerdo a lo pactado por las partes. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo por ahí? Lo podés pactar de la misma manera, ¿sí? O sea, te comprometés a entregar unidades funcionales, afectás al régimen de registración de boletos y ya identificás las unidades funcionales que corresponden a esos metros. Lo podés hacer perfectamente. Sí.
No, en general la comercialización es así. El dueño del terreno permuta unidades funcionales a cambio del terreno. ¿Está bien? Entonces, quien es el titular registral del terreno es el desarrollador, que va a hacer la construcción. El dueño anterior tiene el derecho a que se le escrituren las unidades funcionales una vez terminado el proyecto de construcción. ¿Está? Sí, perdón, creo que había alguien por ahí y después vuelvo. Sí, sí. Creo que era así, ¿no? O sea, te vi vos primero. Sí. Esto es así. Suponte que vos sos el desarrollador, vas al gobierno de la ciudad y le decís, tengo este proyecto de 1000 metros o de 800 metros cuadrados en este terreno. Registrás el plano de obra. El agrimensor te hace un proyecto de agrimensura donde surgen las unidades funcionales. Vos como desarrollador te inscribís en el registro de la propiedad inmueble a través de una escritura de afectación. Y a partir de ahí podés vender por boletos de compraventa que se van a registrar en el registro de la propiedad inmueble. No podés registrar los boletos si previamente no te adheriste al régimen. ¿Sí? Es como un paso previo. ¿Quiero registrar boletos de unidades en construcción? Tengo que anotar primeramente la afectación al régimen a través de una escritura. Exactamente. Cuando viene alguien a vender y te dice, mira, yo te estoy vendiendo un proyecto que está registrado, vos vas a decir, wow, fantástico, porque le puedo dar a mi comprador una garantía de registración, una transparencia. Pero vamos a verificar esto. Tráeme la escritura de afectación y además voy a pedir un informe al registro de la propiedad inmueble. Con eso celebrás el boleto de compraventa, se le certifican las firmas y ese boleto se registra. Sí. De esa matrícula te va a vincular. No, va a figurar boleto registrado con respecto a la unidad funcional tal, a nombre del señor Juan Velázquez, pongámosle. ¿Está bien? Entonces después viene Juan Velázquez que dice, uy, la verdad quiero salir de este proyecto. ¿Me lo podés volver a comercializar? Y aparte la obra ya avanzó. Yo pagué $1000 el metro cuadrado, inexistente, ¿no? Pero bueno, pagué $1000, lo voy a vender a 1500. Perfecto, vamos a verificar que vos, Juan, no estés inhibido, que esto no tenga ninguna medida cautelar, que no hayas cedido a nadie. Perfecto, vende estos metros que compraste a 1000 a 1500. Excelente negocio. Champán para el corredor inmobiliario, ¿sí? Bien. Haces la sesión de boleto de compraventa, certificás la firma e inscribirla al registro de la propiedad inmueble. Cuando todo termine, este cesionario va a obtener la escritura directamente del titular. Y ya sí una escritura de transmisión de dominio, como la que hacemos habitualmente. Sí. Lo que haga falta. Sí. 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 Vos vas a pedir informe de dominio sobre el inmueble, vas a pedir inhibiciones sobre mi persona y también podés verificar, como lo harías actualmente, qué es lo que pasa con la constructora, exactamente. Pero esta es una obligación que ya tenés, o sea, no cambia. Exactamente, exactamente. Que lo hacen todos los días ustedes, ¿sí? Ahí está. En el ejemplo de un canje por metro cuadrado. Sí. Bien. Hace la hipoteca divisible, lo único que queda hipotecado del terreno son la cantidad de unidades. No, queda todo el terreno hipotecado. Exactamente. Queda todo el terreno hipotecado. Entonces viene un comprador por boleto y te dice,
O un comprador por boleto, o sea, yo entiendo dónde vos apuntás, a ver si entiendo, vamos a decirlo en voz alta. Tengo un terreno con una hipoteca divisible, ¿sí? Y viene un comprador y vos le decís, mire, si usted tiene una parte del dinero, tiene este beneficio, porque después el banco nos financió a una tasa fantástica, porque se está financiando la construcción. Entonces, tome la hipoteca porque le va a convenir. Y el comprador tradicional te dice, no, la verdad que yo no quiero hipoteca, si tengo todo el dinero. Perfecto. Entonces pacta con el desarrollador que no va a tomar a su cargo la porción de la hipoteca divisible que le correspondería a su unidad. ¿Por qué? Porque cuenta con el dinero suficiente para cancelar esa deuda, ¿sí? Para pagar la totalidad del precio. Entonces, cuando se escriture su unidad va a estar libre de gravámenes. El beneficio es para el otro, es para el que no tiene dinero, que puede acceder a un crédito que ya está otorgado. Por eso, la hipoteca divisible va sobre el total. Sí. Va sobre el total y después el comprador, si quiere tomar esa financiación, supongamos, o lo que sea, Exacto. se adhiere o no se adhiere. Exactamente. Así sería. O sea, yo tengo 10 unidades funcionales y una hipoteca divisible en 10 unidades funcionales. 5 quieren quedarse con el crédito y pagarle al banco, digamos, a plazo. 5 tienen la totalidad del dinero. Bueno, a ellos la hipoteca no les va a alcanzar. Por eso van a liberarse esas unidades funcionales. O sea, el que gestiona siempre la hipoteca divisible va a ser el desarrollador o un inversor. El desarrollador. El inversor no puede gestionar No. hipoteca divisible. No, lo hace el desarrollador. Pero ¿sabés qué es lo que puede hacer el inversor? El inversor puede decir, yo voy a tomar un crédito por otro lado, porque trabajo de toda mi vida con el banco tal. Entonces, ¿va con ese boleto de compra? No, prendario. Prendario. Va con ese boleto de compra-venta al banco y el banco le puede dar un crédito con respecto a ese boleto, ¿sí? Entonces, fíjate que se está tratando de financiar por todos los medios. Obviamente esto va a depender de que se involucre también el sector financiero, tanto la banca privada como la banca pública, ¿no es cierto? Pero no cabe duda que si comienza a funcionar va a ser beneficioso para todos. Creo que alguien por allá me pareció ver la mano y ahora voy por ahí. Obviamente el nuevo comprador tiene que calificar para poder recibir o lo puede acordar directamente con Probablemente el sistema financiero va a pedir alguna calificación del comprador si ese comprador se queda con la deuda, ¿sí? Como es actualmente, probablemente. Independientemente del valor que tenga ese boleto de compraventa. No sé si se pagó el 25, el 75 o el 100%. Por el solo hecho de firmarse un boleto de compraventa, hay que pagar el impuesto de sellos, porque el impuesto de sellos es un impuesto instrumental. ¿Está bien? No me interesa si pago el 25, el 30, el 50 o el 100%. ¿Está? Por ahí creo que había otra pregunta. Perdón, repítame porque no escuché. El desarrollador vende sí. un 40% de anticipo y el 60% se lo financia a 60 meses. Bien. ¿Habría que registrar una prenda por el 60%? No necesariamente. Pero si el no necesariamente. puede transferir sin la firma del desarrollador, está en problema. Probablemente, digamos, en la comercialización, en el boleto de compraventa, vos vas a decir, me pagaron el 25% del precio, me deben, o al revés, vamos con tu ejemplo, me pagaron el 40% del precio, me deben el 60%. Como me deben el 60%, yo voy a dejar constancia como desarrollador que toda cesión de boleto de compraventa tiene que estar aprobada por el constructor. ¿Por qué? Porque de alguna manera voy a intentar frenar la comercialización
con una persona que no tenga buenos antecedentes crediticios o que no tenga capacidad de pago. Lo mismo que haría hoy. Hoy ustedes firman un boleto de compraventa tradicional y dentro de las cláusulas, ¿qué dicen? El presente boleto no puede ser cedido sin la conformidad de la parte vendedora. ¿Por qué? Porque si hay obligaciones pendientes, como pagar un saldo de precio, no me quiero llevar un fiasco y que me paguen el 25 y después el 75 restante lo tengo que ir a reclamar. Entonces, en el ámbito de la contratación va a existir esta restricción. Creo que había algo por acá, sí, o por acá. Bueno, se organizan ustedes, yo no tengo problema. Sí. Vos vas a pedir la matrícula del inmueble. La matrícula del inmueble te dice que hay un legajo, que es el legajo, pongámosle 990, que es el primer legajo que se abrió para unidades en construcción, y ahí te va a indicar qué es lo que está anotado. Siempre va a haber una vinculación, siempre el registro va a tratar de informarte todo lo que vos pedís. Entonces, pedís matrícula, te va a llevar a una unidad, porque lo que se está registrando son boletos de compraventa. Lo que tenemos en el mercado es el cubo de aire. Entonces vos registrás boletos de compraventa. ¿Tá? Por ahí había algo más. Ahí está. Por ejemplo, si hay un proyecto de 100 unidades, Bien. y registran todas, el desarrollador, ¿qué va a tener? ¿200 hojas de informes de...? Probablemente, sí. Igual todo esto es digital. Entonces van a ser... Probablemente, sí. Igual todo esto es digital. Bueno, mira, a mí me gusta analizar las cosas no quizá desde el gran proyecto que involucre una institución bancaria. Quizá me interesa comenzar por lo más chico. Me interesa ver el constructor, el que viene a decir, tengo hoy un código de edificación en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires que permite en un barrio hacer un edificio de 3 pisos. ¿Sí? Y no quiero involucrar a la institución financiera, porque es cierto lo que vos decís. Tiene que ser atractivo para el banco, tiene que tener una continuidad importante todo esto. Tengo que evaluar riesgos, tengo que ver si contrato seguros, el seguro de hoy no es obligatorio. Entonces me gusta pensarlo de lo más chico a lo más grande. Creo que si empezamos por ese lado y este sistema funciona, va a ser atractivo también para las grandes obras. Obviamente, la parte financiera es una pata muy, muy importante, ¿sí? Y el costo de obra es otra pata importante. Pero si logramos un delicado equilibrio, el sistema puede ser muy beneficioso. Lo demás va a depender de cómo funciona el mercado financiero, ¿sí? Y el de créditos y demás. Sí. Sí. Bien. Sí. Bien. ¿Ha pasado? Sí, sí. Y es muy complejo porque ya entran todas las variables de todo el universo de los contratos. Yo lo que les digo es, estamos mejor... a ver, la hipoteca divisible recae sobre todo el edificio, ¿sí? Yo no creo que una institución financiera, digamos, coloque el dinero, la totalidad del dinero al inicio de la obra, sino que la institución financiera
va a ir aportando el dinero conforme al avance de obra, ¿sí? Claro, por eso no sería probable que te quedes corto con el dinero. ¿Por qué? Porque el desembolso de dinero por parte de la institución bancaria va a ser conforme avance de obra. Entonces, si te prestan $1 millón, vos vas a decir, bueno, ¿cómo le doy el dinero al constructor? Bueno, en una primera fase le doy 100. ¿Para qué? Para que presente planos, para que comience a hacer la estructura, etc., para que haga las excavaciones pertinentes. Bueno, cumplida esa etapa, verificada por el perito que se designa al efecto, voy a desembolsar $200.000 más. ¿Para qué? Para que haga las paredes, etcétera, etcétera. Va a ser un sistema muy pactado. Ningún banco te va a decir, bueno, te doy el $1 millón ahora y usalo a tu discrecionalidad. Se va a manejar el desembolso de dinero, y si el crédito es privado también, conforme avance de obra. Yo no creo que ustedes le asesoren a un acreedor hipotecario privado que entregue todo el dinero ya, sino que van a estudiar el negocio de manera tal que les cierre a todo el mundo, y van a asesorar el desembolso a medida que la obra avance, que es lo que se pacta ahora también en las ventas, ¿no es cierto? Bien. Algo me preguntaron un colega, tiene que ver con todo esto del contralor. Sí. La obra. En Vélez Arfiel estaba en bien futuro con la obligación de contratar un seguro. Bien. Y acá no, en el DNU es flojo. No, el DNU fue drástico. El DNU modificó el Código Civil. Hasta la entrada en vigencia del DNU, el seguro era obligatorio. Y ese seguro obligatorio frenó mucha inversión. El DNU no elimina el seguro, lo hace optativo. Correcto, eso no es ante el inversor, yo desarrollador, no hace que la operación sea... Seguramente el inversor va a decir, contrate el seguro, pero ya es optativo. Ya es optativo. El inversor probablemente vaya a decir, bueno, yo necesito que haya un seguro, pero hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal, porque antes el seguro era obligatorio y hoy es optativo. Va a depender de la autonomía de la voluntad. Probablemente la institución financiera, cuando desembolse el dinero, también va a querer un seguro, porque aunque entregue el dinero conforme avance de obra, va a querer asegurarse que la obra se ejecute. Nadie presta dinero para no cobrarlo, ¿sí? La idea es que esto funcione armónicamente, con un sistema virtuoso para todos. Bueno, los recaudos de la escritura de hipoteca son similares a los que vimos anteriormente. Más que nada comento esto por si les llega a ustedes una escritura de hipoteca divisible como antecedente al efecto de la comercialización. Acá con lo que se van a encontrar es con la titularidad de dominio a nombre del desarrollador o del fiduciario, ¿sí? Con una hipoteca divisible y además con un régimen de afectación a boletos. Entonces, ¿qué van a evaluar? Llega el gran proyecto, el de las 300 unidades funcionales, donde el desarrollador ha tomado una hipoteca para construir. ¿Y qué van a tener que hacer ustedes? Bueno, está bien, déjeme el inmueble a la venta, pero tráigame el título de propiedad y tráigame una copia de la escritura de hipoteca divisible, donde surjan las unidades funcionales. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a pedir un informe de dominio verificando esta situación. A partir de allí le informan al adquirente y celebran entre vendedor y comprador el contrato de compraventa a gusto y piacere, donde ustedes pueden pactar. Se vende la unidad funcional, el precio se va a pagar 25% ahora, la diferencia en 15 cuotas, no va a hacer falta que tome a su cargo el adquirente la hipoteca divisible, o va a hacer falta que el adquirente tome a su cargo la hipoteca divisible. ¿La paga al final o la paga ahora? Todo libremente pactado de acuerdo a la voluntad de los comparecientes, ¿sí?
Tengo algo más, me parece, y si no, ya damos lugar al resto de las preguntas. Bien, las mismas manifestaciones del titular, no hay ninguna diferencia. Esta es la posibilidad de afectar el derecho de superficie. Recuerdan que este es un derecho muy moderno, que no muy moderno, sino muy actual en su desarrollo académico, que no lo voy a desarrollar ahora porque me parece que es más útil para los emprendimientos que se dan en el ámbito de provincia de Buenos Aires, donde tenemos emprendimientos bajos, ya no en altura, que van a ser destinados a conjuntos inmobiliarios. Por supuesto, ahí las diferentes manifestaciones de la escritura de afectación a derecho de superficie. Y bueno, precisamente es lo que veníamos hablando ahora. Lo que se trata es de dar seguridad jurídica, transparencia, trazabilidad, y creo que lo más importante es lo que está acá, que es que nos pone a todos los que trabajamos en el ámbito inmobiliario en un desafío permanente. ¿Por qué? Porque tanto el corredor inmobiliario como nosotros los escribanos, como el registro de la propiedad inmueble, esto es el Estado, tenemos que de alguna manera empezar a trabajar con conceptos que hasta ahora no utilizamos, pero creo que son en beneficio de todos. Bueno, ahora sí les doy lugar a las preguntas que quedan, si queda alguna duda o algo. Bien. Mencionaste en una de las placas que la Comisión Nacional de Valores determina el registro de la propiedad inmueble. Bien. U otros organismos. Exacto. Entendemos que van a ser instituciones bancarias. Entendemos que los organismos... Es la Comisión de Valores la que va a designar quiénes son los organismos. El registro de la propiedad inmueble es el organismo por excelencia, pero registrada el sistema de afectación en el registro de la propiedad inmueble, los boletos de compraventa se puede pactar que se registren en otro organismo que determine la Comisión de Valores. Por eso creemos que todo se va a vincular con el registro de la propiedad inmueble, porque vas a saber de acuerdo al contrato. El contrato te va a decir, los boletos se registran en tal lugar. Entonces tenés que leer ese sistema de afectación, pero creemos que va a haber una tendencia muy grande a registrar en el registro de la propiedad inmueble. Y esto es algo que ya está reglamentado también, no solo en Ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Córdoba fue la primera que levantó la mano el año pasado y Santa Fe también a principios de este año. Y luego nosotros, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Ah? Sí, cómo no.